Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente con un Instagram Live desde el Patagonia de Coffin Fest. Hoy con el gran honor de tener una persona que conocimos hace un año, que la verdad es alguien que admiramos mucho desde ese momento. Se llama Flavio Quintana. Tengo un machetito como para contarles un poquito primero quién es él. Eh, Flavio es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior de CONICET y director del Instituto de Biología de Organismos Marinos y Biomar, miembro del Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico CONICET-CENPAT y responsable del Laboratorio de Ecología y Predadores Tope Marinos. Es además investigador asociado de Wildlife Conservation Society, Earthwatch Institute y asesor científico de la Fundación Ecocentro. Durante los últimos 25 años ha trabajado en el área de la biología de aves y mamíferos marinos, aportando información y conocimiento a la gestión de la diversidad oceánica con más de 130 publicaciones científicas. Además, Flavio, bueno, obviamente es una persona que está muy ligada al arte, principalmente al teatro, ya nos va a contar, y también un poquito a la fotografía y otras cosas bueno, son muy interesantes que él une de la ciencia, el arte y el ambiente. Por eso, bueno, queríamos conversar con él. Así que, bueno, justo ahí se conectó. Hola, Flavio. Ya estamos con vos. Estamos. A ver si tenemos ahí. Hola Joel, ¿cómo andás? Hola, querido, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, buenísimo. Estaba haciendo una pequeña reseña tuya, pero la verdad que es muy amplio contar toda la trayectoria de una persona por ahí en 2 minutos. Es como que queda corto, ¿no? Pero bueno, todo, más que todo la parte que le interesó a la gente, más que todo me di cuenta por las preguntas que me mandaron, fue todo esto, ¿no? Esta unión tuya del arte con la ciencia y con todo tus estudios de ambiente, digamos, ¿no? Sí, es un poco ambicioso decir que estoy tan unido al arte, ¿eh? La pavada. En realidad, no sé, si te interesa, puedo contar por qué surgió esto ya hace años Ujú. con el tema de vinculación de la ciencia del arte. Eh, Fue una manera de destapar la olla a presión. El ambiente académico es un ambiente hostil, muy hostil, como muchos otros. La competencia es alta y uno está permanentemente caminando sobre una cornisa, permanentemente siendo evaluado, lo cual está muy bien, pero bueno, es la descripción del ambiente este. Eh, y tiene que cuidarse mucho de lo que dice, porque aparentemente, viste, los científicos, hoy más que nunca, son palabra santa. O sea, nada, viste, allá que lo que diga un científico. Eh, Podemos hablar un montón de eso y Sí, dispararnos, sí, sí, pero... totalmente. Y yo la verdad, el tema del acercamiento al arte a través del teatro fue un cable a tierra que tuve. Ujú. También lo pude hacer en una época en la que ya estaba bastante asentado como investigador, entonces sin dejar de hacer investigación, pude, digamos, dejarme llevar, relajarme un poco y ir por esos ambientes donde podía meter mensaje científico, pero uno iba a estar caminando como por otra vereda, un poco más relajado, ¿sí? Y también lo que me llevó un poco a eso fue, después de muchos años de trabajar y de alguna manera militar por el medio ambiente, a través de información científica dura, ¿sí? Ujú. A través de charlas, conferencias, talleres, reuniones, sentía como que faltaba un touch, un toquecito más para llegar a la gente, iba por la parte estética. Me pareció que, digamos, lo que una persona puede sentir ante un buen cuadro, una buena fotografía, deja mucho más que tal vez cientos y cientos de datos, como se dice hoy, científicamente comprobados, ¿no? Que, y me sentí cómodo en eso. Entonces, bueno, empecé a indagar en el teatro, hicimos, bueno, varias cosas que no tienen que ver con la ciencia, y después un día lanzamos con el grupo de aquí de Puerto Madryn, con el grupo Bandurria Teatro, una obra de teatro
que es un poquito una mezcla de ciencia, creo, poesía, filosofía, conservación de la naturaleza. Así que eso fue un poquito, digamos, la manera en que yo me fui acercando a eso. Previamente había indagado por el lado de la fotografía, que siempre me gustó, y la verdad es que tomé ventaja de estar en ambientes impresionantes, naturales, Claro. donde poca Ujú. gente tenía acceso y con mucha proximidad a los bichos. Entonces Sí, sí, empecé claro. a hacer mucho detalle, sin tener un gran equipo, nunca tuve un gran equipo fotográfico, así que bueno, empecé a hacer algunas muestras de fotos y aquí estamos, digamos, en ese camino. Sí. Esa era una de las preguntas. Se ve que también, bueno, obviamente te sigue gente que a mí me llamó la atención cuando empezaste a subir también material tuyo, la fotografía, ¿no? Esa fotografía que, como vos decís, por ahí no es con el gran equipo, pero es el momento, ¿no? Que ese por ahí es lo mejor de la fotografía, ¿no? Estar en ese momento. Una era qué equipos usabas vos, viste, ya la gente quiere meterse, o en ese momento, ¿no? Que me imagino que era rollo. ¿Sabés lo? Yo no, Sabía, te tenía que aflojar un poco. no, no, pará un poco. Bueno, en realidad en algún momento usé rollo, pero lo usaba para hacer investigación, ¿viste? Usaba IVA de 64 asas, Claro. material muy sencillo, ¿viste? Para sacar con mucha luz y demás. Mi primer cámara fue una Minolta X9, si mal no recuerdo, no tengo buena Ujú. memoria. Pero lo que estás viendo ahora, supongo que te referís a mi incursión de grande en el Instagram. Sí, Eh, sí. Tomadas con cámaras digitales ya, Ujú. pero normales, ¿viste? Sin ninguna lente poderosa ni nada por el Sí, estilo. La verdad que desde el sí, sí, punto de vista fotográfico hoy eso se supera ampliamente. sí. Pero bueno, nada, mirá, sirve ahora, o sea, yo todo lo que estoy, esto de Instagram es totalmente nuevo para mí, Ujú. pero totalmente nuevo. Me metí de alguna manera como consecuencia de la pandemia y del encierro a explorar un poco ese ambiente, empujado un poco por mucha gente que tengo alrededor que me decía, tenés todo ese material, por favor Claro. mostralo en algún Sí, sí, momento. sí. Bueno, nada, entonces empecé a sacar viste, tengo archivos muy viejos que cuando voy a ver el año, tomé la fotografía y digo, uy, Dios, viste, o sea, pasó mucho Sí, sí. tiempo, cosas que había olvidado y bueno, es con eso, o sea, yo te digo, incluso en las muestras fotográficas, que algunas estuvieron en Buenos Aires, pero de pura Ujú. casualidad, o sea, no es viste, eran porque era Sí. excelente, me parece. Yo no soy fotógrafo, soy un investigador, soy biólogo, Ujú. que le gusta eso y cada tanto tiene su manera de expresarse a través de la parte más estética, ¿no? Sí, Estética sí. y ética también, que Ok. son algunas palabras que muchas veces en ciencia no se encuentran, No ¿eh? se encuentra. Sí, sí, sí. Hay unas preguntas también que van a ir por ese lado que estuvo muy interesante que la gente que nos mandó. Cuando hablabas del científico, ¿no? Y su máquina de mar y todo esto, pregunta mía más que todo, porque yo me quedé con esa idea de que hoy en día las cosas, era una obra de teatro, si no mal recuerdo fue de 2011 o más o menos esa época, La obra, más o menos, sí, sí, fue por ahí, por ahí, arrancó ahí 5 años, eh, decimos, 5 años, por eso. Tenía un gran empuje también para acercarse a la secundaria, ¿no? Yo lo vi como algo, digamos, wow, qué buena alternativa esta. Un poquito lo que nosotros queremos hacer con el festival de tener un acercamiento un poco más lúdico, con temáticas que están de trasfondo, pero bueno, que son importantes y que también, como vos decís, despiertan cosas en tanto preguntas como indicadores, como decir, eh, cómo es la metodología científica en su momento con tu obra, se veía muy bien eso. Eh, Cómo son las preguntas que nos hacemos en general todos, ¿no? Que no son diferentes la del científico que la del chico que va y se para enfrente al mar. Eh, y con eso pensaba, ¿no? Bueno, también que tuviste la colaboración ahí de Popol, también esa parte es muy interesante, olvidate. que hace las estatuillas del festival. En ese sentido, ¿nunca hubo algo documentado audiovisual de todo eso? ¿Nunca se planteó esa idea? Sí, Ah, se planteó llevar la obra de teatro a una, como para la televisión, digamos. mira. Eh, en ese momento, si mal no recuerdo, era tanto el trabajo que porque pensá que paralelamente a esto, yo Sí, hacía sí.
llevaba adelante mi trabajo habitual, ¿viste? Con dirección de tesis doctorales, investigación, becarios, o sea, Claro. realmente, de hecho, participó mucha gente de mi grupo, particularmente una persona que hoy es investigadora adjunta, él participó en la obra ayudándome haciendo la parte técnica, diapositivas, o sea, fue un trabajo, digamos, grande. Así Sí, sí. que lo descartamos en un momento, pero Ajá. no quedó material, digamos, ningún tipo de material en video de eso, excepto un tráiler que preparamos para la obra, Ujú. y alguna vez intentamos filmarla, pero el teatro filmado es complicado, y esta en particular era complicada, porque tener Ujú. una cámara fija para hacer toda la obra tenía de hecho preferíamos hacerlo en lugares pequeños porque había un montón de gestos, de cosas, de manipulaciones finas que hacía, digamos, el actor que había que... Entonces era complicado, es como que nos frustraba un poco verlo filmado. Lamentablemente no tenemos, no. Bien. Tenemos algunos videos que hicimos nada más que la directora Natalia Levas solicitó para ensayar, digamos, pero no más que eso. Sí. Discúlpame, una de las cosas de todo lo que rescataste de esa obra, yo creo que la motivación principal fue ponerle al científico su rol de ser humano. Porque este científico, además de el tipo este pasaba por un montón de locuras, porque en un momento se sentía un periodista, por momentos se sentía un poeta, por momentos creía que era un reportero gráfico, por momentos un deportista, o sea, pasaba por diferentes etapas, no estaba loco, ¿eh? No estaba loco, porque la imagen esta era del científico loco, no, era la única imagen que no queríamos dar era la del científico loco. Ujú. Lo que queríamos es poner al científico en su rol de ser humano, ¿sí? Y la frustración que sentía un investigador al hacer ciencia, y la obra roza todo el tiempo lo filosófico, permanentemente, es una cosa casi existencial. Hoy, bien, repasándola en retrospectiva, nos parece a todos los que participamos mucho más filosófica que la intención de filosofía que quisimos darle en ese momento. Sí, sí. Es increíble. Sí, Yo sí, hoy sí. leo, o recuerdo todavía, mi memoria es muy mala, pero recuerdo a veces frases del científico en la obra y digo, wow, o sea, eso dijo, pero salió de otra manera, no salió con esa intención, o sea, tal vez la intención estaba muy metida dentro nuestro, digamos, pero Sí, no la escuchamos en ese momento, ¿no? sí, sí. ¿Te acordás alguna que te llame? Y mira, hay una que tengo que siempre la tengo en mi cabeza y eh, el tipo en un momento dice, lo he atrapado el secreto del mar. Y le dice, porque en realidad la máquina le había fallado en ese proceso, y mira al público y le dice eso, pero como diciendo, créanme, yo una noche pensé eso, lo tengo, lo he atrapado. Y Claro, así termina. Y eso es claro. un poco lo que pasa. Eso es bien. Por ahí, viste, es muy conocida la frase de que la filosofía es medio como querer atrapar un gato negro en Sí. una habitación Ajá. oscura. Viene un poquito de ahí y todo eso. O sea, esa sensación de captar una realidad o una verdad que en realidad no es tal y que se fuma. O sea, esa era la intención que tenía un poco esta obra, ¿no? Participó mucha gente, ¿eh? Participó Ujú. mucha gente. Arrancamos con Segundo Serrato, que conoces, un director Sí, de claro. fotografía en Madrid, Mm. haciendo un montón de cosas. Bueno, Nati Levas como directora, Elvio Mellado como sonidista, iluminación, Mira. que luego terminó él interpretando la obra, porque yo Sí, tampoco, claro. así que terminó él. Agustina Gómez Laich, que es la persona de mi laboratorio que te digo que nos dio una mano impresionante con toda Sí, sí. su organización y demás, y pasaba, porque esta obra tenía un apoyo de video, viste, y de tipo PowerPoint, y imágenes de video muy Claro. impresionantes, Sí. que tenían que ir en paralelo con lo que hacía el actor, entonces, impresionante. Bueno, nada, todos ellos hicieron, digamos, posible Sí, esto, sí, ¿no? sí. La gente dice que quiere que vuelva acá, Flavio. Sí, ¿Viste? bueno, está un poco más grande el científico. Pero qué interesante, ¿no? Una mirada del científico ya después de que pasó todo ese tiempo, vuelve con a atrapar el mar o a conocer del mensaje del mar de otra forma, ¿no? O era otro el mensaje. Era otro, era otro. Claro. Había pasado años y años de su vida metiendo información en la máquina, pero cantidad, gastando dinero, todo, y tenía todo ahí para develar el secreto que se le fue en las manos inmediatamente. Pero eso es lo Muy que bueno. pasa aparte. Que, Sí, va, sí.
no, qué sé yo, no es eso lo que pasa. Las cosas se desvanecen entre tus Ujú. manos cuando crees que... Sí, sí, totalmente. Flavio, hay No algo digas que soy que... a favor. ¿Ya lo No, dijiste? a mí me encantaron porque hay preguntas, fuera de que sea una charla, me gusta respetar esto de que la gente se tomó el tiempo como para con sus consultas, y más que todo cuando son chicos que por ahí tenían algunas preguntitas ahí, y bueno, porque saben que estás con los pingüinos y con todo este animal tan, viste, tan amoroso para los chicos y todo. Querían saber cuál es tu pingüino preferido, como para ir saltando de una punta a la otra, ¿viste? Y mi pingüino preferido es el pingüino con el que trabajo, digamos, es el pingüino más que puedo. O sea, Sí, me encanta. Son animales impresionantes y tienen permanentemente incógnitas y cosas para resolver. O sea, la verdad es que creo que uno termina amando a los animales, a las especies con las que trabaja profundamente, porque las conoces en profundidad, siempre te surgen nuevas preguntas, ¿viste? O sea, la mente, sí, mi especie de pingüino preferida es el pingüino de Magallanes. claro, totalmente. Porque, bueno, contar un poquito de eso, ¿no? Que trabajás con albatros también, con petréleos, especie puntual, Sí, ¿no? trabajé siempre con aves y mamíferos marinos. Empecé trabajando con lobos marinos mientras hacía mi tesis de licenciatura de la Universidad de Buenos Aires. Yo estaba en Buenos Aires, vine para acá, hice mi tesis de licenciatura trabajando en comportamiento social de lobos marinos en la colonia de Punta Norte y en Puerto Pirámides. Fue un trabajo, una experiencia hermosa. Esa fue la primera especie con la que yo tuve contacto a nivel académico, digamos, Claro. científico. Después con elefantes marinos durante muchos años también, mientras en paralelo seguíamos haciendo cosas con lobos marinos. Con Ujú. elefantes marinos trabajé principalmente con todo lo que es el comportamiento de buceo, a través de la colocación de instrumentos electrónicos que se colocan sobre los animales y permiten determinar un montón de variables. Ese fue mi contacto con la tecnología para estudiar la vida silvestre, que seguimos, perdón, usando hasta hoy. Y cuando digo, esto en ciencia también es muy importante, cuando uno dice trabajé, significa trabajamos, porque uno no hace este trabajo solo, nunca. Así que hay un director. Yo tenía mi director detrás, un equipo, financiamiento que mi director conseguía, después tuve que conseguirlo yo, pero hay todo una estructura muy poderosa para hacer este tipo de trabajos. Y después, ya en los últimos años, hice mi doctorado con aves marinas en paralelo, trabajando en también temas de comportamiento, pero sin utilizar tecnología. Y Ajá. después ya, cuando entré a la carrera de investigador en el año 98, ya hace muchos años, empecé ya a dedicarme de lleno a las aves marinas y al estudio del comportamiento en el mar a través del uso de tecnología electrónica. Y hoy seguimos, digamos, en esa temática, profundizando cada vez más las preguntas, con tecnología de mejor generación Claro. y demás, principalmente con aves marinas buceadoras, que son pingüinos cormoranes de Patagonia. Cuando hablas un poquito de la tecnología, ¿no? Electrónica, eh, había preguntas sobre qué tipo de invasión había en las especies, ¿no? Me imagino por todo seguimiento remoto, ¿verdad? De lo que trabajan. Sí. Eh, ¿Cómo evalúan eso, ¿no? ¿Cómo llegan a la conclusión de que, bueno, este sistema funciona? No sé, en general, digamos. ¿Estás, Flavio? Se me cortaste. Te perdí. Bueno, a ver si lo podemos encontrar otra vez. Flavio se nos fue. A ver. Ahí estamos de nuevo, ¿eh? Ahí estamos. Creo que escuché toda la pregunta. Bueno, Mira, la verdad es que
siempre digo lo mismo yo cuando me preguntan esto, porque al público en general le interesa mucho esto. Vos sabés que a veces el tema del efecto este tipo de instrumentos tiene sobre los animales, y creo que le interesa a veces mucho más a la gente, digamos, que no está en ciencia, que a los científicos. Muchas veces se colocan instrumentos en donde, sin haber evaluado previamente el efecto que esto puede tener, en detrimento de los animales, o si no tiene ningún efecto, cosa que es posible, pero habitualmente no se hace. Yo tuve la suerte en mi carrera, la gran suerte de conocer a un investigador sublime desde todo punto de vista, que es el doctor Rory Wilson, un inglés que vivió por todo el mundo, un inglés muy raro, bueno, parece tan inglés, y él Sí. fue absolutamente cuidadoso con estudiar previamente el efecto que la colocación de estos instrumentos tenía sobre las especies con las cuales trabajábamos. Fue una de las primeras, no, fue la primera persona en el mundo que mostró que el uso de antenas, ¿sí?, en este tipo de instrumentos, a veces estos instrumentos tienen una pequeña antena que sobresale, ¿sí?, causaba un efecto detrimental sobre los animales impresionantes, que de acuerdo a la velocidad de natación de los bichos, les hacía gastar hasta el 300% más Wow, de la energía que debían gastar. Una un locura, montón. una Sí. locura. Siempre muchísimo cuidado. Entonces, sabemos que hay partes del cuerpo donde se colocan los instrumentos que generan un impacto ínfimo sobre los animales. Así todo, muchas veces, porque no te digo ningún impacto, digo ínfimo. Y Sí, sí, sabemos sí. que las condiciones del mar, perdón, del ambiente no son muy favorables, el efecto puede ser alto cuando uno piensa que no lo va a hacer. ¿Sí? Ujú. Así que hay que tener muchísimo cuidado que hoy en día la tecnología avanzó tanto que los Claro. instrumentos son tan pero tan pequeños, con el cuidado que tenemos de no colocar, por ejemplo, en animales buceadores, antenas externas. Nunca Ujú. trabajamos con eso. O Claro. sea, hay un montón de cosas que... Y también lo que hacemos es evaluar eso previamente en condiciones de cautiverio, para ver el efecto que tienen, y si el efecto es detrimental, eso no se coloca. Hubo muchas temporadas que, si nosotros veíamos que la temporada no era buena, buena quiero decir, tal vez poner que los pichones no venían creciendo bien, que estaban flacos, que los adultos Ujú. tardaban mucho en ir y volver al mar, ponerle obtenimiento, decidíamos abortar y no poner aparatos. Eso Claro. también ocurre. Y ya, mira, ahora estamos por sacar un trabajo junto con la persona que te comentaba, con Agustina, que está midiendo el efecto que tienen los anillos. A las aves se les ponen generalmente para identificar Sí. anillos en las patas, ¿sí? A las aves terrestres, a las aves marinas también. Los efectos que tienen los anillos sobre la energética del buceo en cormoranes, Wow. ¿sí? Y para que te dé una idea, hace, no sé, decenas y decenas de años que se vienen anillando aves sin Claro. ningún problema. Ujú. En aves terrestres no es grave, pero en aves marinas sí, porque eso genera, digamos, a la natación, Claro. al buceo, pero se pone sin pensar. Y recién ahora nosotros estamos evaluando eso. Y la persona con la que estamos haciendo el trabajo, me viene a la mente esto, disculpa, me fui como un Sí, poco, sí, me por favor. derivé. Eh, eh, Estamos corrigiéndolo, pasando el texto de uno a otro, qué sé yo. Y Rory Wilson terminó, no me acuerdo la frase exacta en inglés ahora, pero más o menos terminó la discusión del trabajo diciendo, nadie es, hablando de los anillos en realidad, ¿no? Nosotros vimos que en realidad no le están provocando ningún efecto Sí. al buceo de Corán, y él terminó diciendo, hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Y es tal cual, es Sí, sí. brillante. Sí, sí. Bueno, sí, una cosa que parece tonta, pero bueno, nosotros particularmente como grupo de investigación tenemos mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Cuando decís, para explicarle un poquito a la gente, cuando hablas de la energía, me imagino que hablas de lo que le cuesta al animal ir por su alimento, trasladarse, por todo eso, ¿verdad? Sí, sí, es exactamente eso, digamos. Los animales tienen, para tener alimento en el mar, tienen que, bueno, en este caso los cormoranes y pingüinos tienen que bucear. Eso tiene un costo, lo mismo que caminar, bañarse, Ujú. respirar, todo tiene un costo Costo energético energético. claro, como Sí, sí. nosotros, digamos. Sí. Cuando vos evaluás eso del costo energético, me quedé pensando, había visto algo que habías comentado una vez sobre
el asombro de uno de sus descubrimientos, más que todo, porque me imagino que debe pasar, no muy seguido, pero cuando pasa que algo nuevo que encuentran o debe ser increíble, digo, con la referencia, cuando empezaron con todo esto de la tecnología, eh, más que todo el seguimiento remoto, esto, la cantidad de alimento, ¿no? que consumía cada especie. Eso fue, digamos, uno de tus grandes hallazgos o cuestiones que vos dijiste, wow, no me lo esperaba. Sí, sí, nuevamente, fue un hallazgo, no, un hallazgo de todo el grupo de trabajo. Me acuerdo que ese cálculo en ese momento se hizo a través de una tesis de un estudiante mío, de un estudiante de doctorado, de Juan Emilio Sala, también hoy investigador de CONICET, donde, digamos, a través de estimación del consumo de alimento por determinados cambios en el perfil de profundidad de un pingüino, determinados cambios de profundidad cuando está viviendo en el fondo, se podía determinar eso y se hizo una estimación y el consumo que nosotros derivamos de esas estimaciones era, pero impresionantemente más grande de lo que se quería, de lo que se creía. Igual eso no solo lo vimos nosotros, sino que el consumo de presas, metele peces en este caso, Ujú. aves marinas tiene un impacto importante sobre el ecosistema. No quiere decir que las aves estén comiendo todo. Lo que queremos decir es, ojo con esto, porque las aves necesitan para sobrevivir mucho más que creemos, y si nosotros extraemos una determinada cantidad de alimento a través de las pesquerías, por ejemplo, podemos estar afectando en forma directa a todo el ecosistema de una manera que no pensábamos. Sí, Claro, a ese punto iba, claro. Eso me pareció re interesante cuando lo vi, porque, claro, digo, cómo debe haber zonas que ustedes delimitaron o que van conociendo que son absolutamente más sensibles para algunas especies, porque, bueno, obviamente en ese sector, si hay más peces, hay más pesca y toda una cuestión así. Para esa especie de ave, seguro que, bueno, eh, tanto debe ser por la cantidad como por también lo que vos decías del gasto energético. sí, tal cual, tal cual. Es así. O sea, lo que pasa es que muchas veces las aves todavía tienen una capacidad de adaptación importante, tienen lo que nosotros llamamos plasticidad, ¿sí? De adaptarse a los cambios del ambiente. Entonces, muchas veces tienen que ir a obtener su alimento por X motivo en paisajes, llamémoslo así, paisajes marinos, Ujú. donde la energía que tienen que invertir para obtener la misma cantidad de alimentos es mucho mayor. Entonces, en el balance Claro, puede o sea, eso es muy interesante lo que va para sí. mí, qué sé yo, muy Sí, sí, sí. interesante. Muchas veces uno evalúa los efectos finales de un cambio ambiental. Quiere decir, yo voy a contar si la población en número va aumentando o va disminuyendo, pero eso es cuando ya pasaron un montón de etapas. Quizás la población no disminuyó, pero la población está al borde del esfuerzo que puede dar. O sea, pues Claro. sigue siendo plástica a los cambios o a los desafíos que le ofrece el ambiente, pero con un esfuerzo mucho mayor. Esto quiere decir que ante cualquier pequeño cambio, chao. Sí, ¿Sí? sí, sí. De esa manera Totalmente. también nosotros vimos que las poblaciones de pingüinos que reproducen al centro de la Patagonia o al sur de la provincia de Chubut, en realidad son mucho más vulnerables que las de Punta Tombo, que las de Península Valdés, porque los animales están haciendo un esfuerzo muy grande para obtener alimento, muy, muy Claro. grande, y para obtener la misma cantidad de energía. Entonces, cualquier cosa que lo corra de eso, están al punto de caer al precipicio, digamos, cuando los otros todavía están como más sobrados, digamos así. Igual estamos hablando de ciencia nada más, Joel. Sí, 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 por favor. Contame más. Contame más. Lo que quieras contarme. No, no, yo porque la gente, viste, fue bombardeando de cosas y había cosas también totalmente de ciencia. Eh, bueno, de algo de tu familia, o sea, me pareció interesante eso de que uno siempre busca el vínculo familiar, onda, cómo llegó Quintana a ser un científico, por dónde venía la bocha, y sin embargo, todo nace por ahí, por un tío tuyo, ¿no? Es lo más cercano, digamos, en la parte de ciencia y también de la parte de teatro de tu padre, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que fue un poco así. Eh, el, el- yo siempre también, la gente que ya me escucha hablar habitualmente o con la cual dialogamos debe estar un poco aburrida de escuchar siempre lo mismo, pero el punto es, yo siempre desde muy chico, y siempre digo esta palabra, lamentablemente, tuve muy en claro lo que quería hacer.
O sea, yo desde la primaria, y no te estoy jodiendo, y no lo digo con orgullo, quise ser biólogo. O sea, una locura total. ¿Cómo un tipo de la primaria ya va a saber que es biólogo? ¿Viste? Y no solo eso, no solo eso. Quería estudiar comportamiento animal. O sea, una Sí, sí. locura. Una locura. Si no se venía- Pero lo que pasó fundamentalmente fueron... eh, siempre también lo recuerdo, un amigo que todavía, cual nos vemos, que es director de cine, mirá vos, que es hijo de una familia de cineastas importante, que incluso eran de acá de Trelew, y seguramente el apellido te suena, que es Gaffet, ¿sí? Ujú. Aquí hay gente que está relacionada con turismo, Leo Gaffet, pero bueno, los Sí, Gaffet sí. tienen una importante, digamos, trayectoria en el ámbito del cine argentino, y Hernán Gaffet, mi amigo, me regaló un libro, ¿sí? Me dijo, toma, te regalo este libro, me lo dio para leer, no me regaló, que era la conducta sexual de los animales, ¿sí? Me fascinó, pero desde un punto de vista académico. Yo primero pensé que era otra cosa, ¿no? Entonces, claro, académico. Y ese libro creo que para Cantina a mí me marcó el tema de lo que es la evolución del comportamiento animal. Eso fue uno. Y después en paralelo, digamos, un tío mío muy cercano, antropólogo, que siempre me motivó y me acercó al mundo, digamos, no sé si de la biología en sí, pero sí al mundo de la pregunta, del cuestionamiento fundado, del buscar Ujú. respuestas, acercándome libros sobre evolución, bueno, un montón de eso, siempre digamos con una actitud muy positiva hacia lo que Ujú. era, lo que creo él también vislumbraba que era mi carrera. Y Claro. mis viejos, particularmente mi papá, siempre fue mucho más, eh, a ver, como pues, un porteño de ley, un tipo más de cafés y demás, y obviamente hizo teatro independiente durante su juventud y demás, así que bueno, él de alguna Venía ahí. manera un poquitito esa cosa más, no me sale la palabra, más bohemia, ahí está, más Ujú. bohemia. Mira, justito cuando hablaste un poquito de teatro y eso, pensaba, cuando fuiste jurado del festival nuestro el año pasado, eh, y esto de encontrarte con otro arte, ¿no? Que es el cine, como herramienta de comunicación, no sé si es muy efectiva, porque, bueno, obviamente yo siempre digo, ¿no? Las películas es una forma de contar de un director, ¿no? No es la verdad absoluta, ni es su punto de vista de contar una problemática o de contar una historia, aunque sea un hecho verídico, ¿no? O sea, es su forma de contar. A nosotros nos llega de esa forma y bueno, lo tomamos así. Como herramienta, ¿cómo lo sentiste vos? Bastante parecido a la ciencia, aunque no Claro. creas. Sí, sí, obviamente. ¿Cómo te sentiste vos con este nuevo acercamiento a otro arte? Digamos, no sé si tenías... Porque en general, como para explicar un poquito, no es la rama documental de antiguo National Geographic, de que, viste, la gacela que lo sigue el león, sino que es Claro. muy amplia la temática. La realidad es que el cine ambiental ha crecido un montón. Eh, y bueno, nosotros también tratamos obviamente, de que al jurado y más que al público que viene al festival, asombrarlo cada año, ¿no? Con las películas, ¿no? O sea que se busca mucho bueno, para que se peleen también los jurados un ratito. Para mí eso fue realmente una experiencia muy, creo que en su momento también te lo comenté, fue una experiencia espectacular, porque en primer lugar la interacción con los jurados que venían Ujú. de otro palo, absolutamente, que no era el palo académico, y también el sentarme a ver, no me acuerdo ahora, fueron bastantes largos los que vi, Sí, sí, sí. Eh, y me enfrentó también con un cine documental, ambiental, con mucho vínculo, digamos, con lo social. Y a mí eso es algo que siempre me viene, digamos, como que a mi cabeza y me gusta, trabajar con gente o conocer lo que sabe gente relacionada con toda la parte social relacionada al ambiente. Y el Ujú. festival me dio esa posibilidad de acercarme, porque si no, no me hubiera sentado yo a buscar un documental de ambiente que tuviera que ver con lo social. Entonces,
todos los documentales que tenían, que eran bastantes en esta última edición que hicieron, me dieron otras perspectivas, totalmente diferente. Creo que contribuyeron a que yo ampliara bastante mi espectro y mi interpretación de lo que son los problemas ambientales. Y bajo mi punto de vista es una manera muy importante de llegar nuevamente a la gente. A mí no me gusta utilizar la palabra concientizar. La palabra concientizar es un tanto autoritaria. No sé, porque antes usaba mucho, cuando yo era Sí. intérprete de la naturaleza, también era intérprete de la naturaleza. En la reserva costanera sur, en los comienzos de la Mirá. reserva costanera, nos metían y los hippies, o sea, gente, viste, barba, Sí, pero sí, sí. bárbaro, buena onda, tenemos que concientizar a la gente. Siempre Che, pero me andaba empezó Alexa también por ahí, ¿no? ¿No anduvo no, Alexa pero también Alexa por ahí? mucho después que Alexa fue mi primer estudiante de doctorado, la primera. Mirá. Y ella estuvo en Costanera Sur como intérprete mucho después que yo, no sé, Claro. ahora que 2 años le llevo a Alexa, pero estuvo después que yo, sí, fue en otro momento, Ok. agrupados en la misma fundación que la fundación, bueno, ahora también la Fundación Vida Silvestre Argentina. Alexa y yo fuimos al mismo colegio secundario, obviamente no nos cruzamos Mirá. nunca por la diferencia de edad, y en ese grupo, en ese colegio secundario, el Nacional Buenos Aires, se reclutaba mucha gente para Vida Silvestre, ¿no? Veo, sí. Cuando nos preguntaron acá, obviamente el año que vos fuiste jurado, eh, ganó una película que para nosotros tiene, bueno, como una particularidad muy grande, que habla obviamente de la minería, se llama Máxima. Y yo me quedé pensando después con todos los jurados que me pasó, y quería aprovechar esta oportunidad que me parecía interesante, de, de la devolución, ¿no? ¿Por qué ustedes eligen cierta película o cierta no? Que fuera de todo, he escuchado varias veces que en realidad todas las películas ganan, ¿no? Pero bueno, obviamente hay una primera y que tiene un énfasis muy fuerte, y queda interesante escuchar, al menos de tu lado, ¿no? Obviamente porque el jurado eran 3 personas. ¿Qué viste vos en esa película que te llamó y dijiste, ah, esto es importante de que tenga un reconocimiento? Yo creo recordar que en ese momento tuvimos una discusión interesante los 3 miembros del jurado. Nos ¿Cómo reunimos no en haber un... estado ahí? ¿Cómo no haber grabado esas cosas? Porque aparte fue, mira, recuerdo, no, discúlpame, no me voy a acordar los nombres, pero Sí, había sí, sí. un jurado que era de Brasil, Claro, eh, Solange. Solange, y después Solange. otra de Buenos Aires, que qué feo, no me acuerdo el nombre yo. Tranquilo. Y la de Buenos Aires y yo teníamos como una idea, ya viste, al mirarnos solamente nos dimos cuenta que íbamos por el mismo lado, pero Solange arrancó hablando y fue totalmente para otro, poniendo unos valores en la discusión que eran justamente lo que nosotros pensábamos que no. Pero estuvo bueno porque terminamos después, viste, haciendo una mezcla de todo eso, y creo que a través de esa mezcla fue que salió Máxima, porque había por lo menos 2 o 3 que estábamos Ujú. ahí. Pero estuvo bueno porque cuando yo decía sobre esta, bla, 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 Solange decía, sí, pero con experiencia en este ambiente, mucho más que yo, sí, pero contempla esto, ta. Entonces me parece que lo que pasó con Máxima es que finalmente terminó reuniendo lo que teníamos en común todos, Ujú. digamos, decir, bueno, esta es la película que consideramos que es la ganadora del festival en este rubro. Y Máxima en particular creo que tenía una muy buena combinación entre las imágenes que mostraban tanto el problema en sí, la crueldad de la situación, pero también mostraban mucha belleza en las imágenes de paisaje, en la Ujú. imagen, en los planos de ella. O Claro. sea, mezcla, o sea, no era, que creo que eso es muy importante, porque tenés otros que son temáticas muy, muy fuertes, pero que te dejan una, una sensación muy fea. Ujú. Entonces, viste, eso finalmente no sé, tengo una duda con eso, ¿no? Yo no sé si eso termina siendo bueno Claro. para el mensaje. Entonces nos pareció que Máxima cumplía todo eso. La Mirá. otra persona
Natacha, ¿puede Sí, ser? Natacha, sí, sí. Ahí Cristian nos dice. Muy bien. No, vos sabés que es algo muy interesante lo que decís porque la realidad es que nosotros, al ser un festival chico, al hacerlo bastante a pulmón, realizamos gran parte de la curaduría del material que proyectamos o que seleccionamos para el festival. Y con eso tenemos también la suerte de darnos cuenta de varias cosas, como por ejemplo eso, ¿no? Por ejemplo, este año que ya recibimos bastante material con Cristian, decimos, bueno, la verdad que la gente está bastante golpeada con las temáticas ambientales y con todo lo que está pasando, como para empezar a hacer una curaduría un poco más suave. Sí, un poco al cuello, pero bueno, relajándola un poquito porque es interesante esto también, ver cómo sale uno de ver esta película, ¿no? A veces uno del shock termina sin actuar, ¿no? O termina alejándose de algo que la realidad Es- es que nosotros queremos que nada, que se empiecen a hablar y e interesarse en estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno. ¿Sabés lo que me parece a mí, Joel? Que a veces lo que pasa con eso, y nuevamente, como todo, opinión, ¿no? Ujú. Da la impresión de que una película que trata de indagar sobre el problema sin pegarte un balazo, te permite a vos que sigas en el tiempo preocupado tal vez o indagando un poco más sobre la temática. Lo otro me parece, hay un ejemplo que aquí tal vez no estemos de acuerdo, vos y yo. Yo recuerdo una película en el festival anterior, la de los Albatros. Ujú. La gente Sí, sí. salió, a mí, trabajando con el tema, yo salí enojado de esa película. Sí, ¿Por qué? Porque digo, este no es el, el mensaje. Eran, viste, sí, minutos sí, de muriéndose, agonizando sí, en sí, el sí. nido. Entonces, quizás me equivoco, pero no creo, aparte la gente que hace esto sabe mucho, bueno, muchísimo más que yo de cine y de comunicación, pero que eso a la larga, digamos, tenga un efecto en la Claro. gente. Me parece Ujú. que la gente capaz le dura la angustia los 10 minutos posteriores a la salida del cine y ya Sí. está. Me parece, no Puede ser, sé, sí, digo, sí, es interesante para pensar. Sí, sí. lo otro es como que te va todo el tiempo, viste, picoteando ahí, advirtiéndote, che, mirá que acá puede ser algo más complicado, viste. Ujú. Por eso a veces también me vas a escuchar hablar de los mensajes muy sencillos, criticando eso, pero no sencillo porque tenga que ser complejo para ser bueno, no digo eso. Pero a veces cuando simplemente decimos que no está mal, viste, reduzcamos la cantidad de plástico que consumimos. Eso está bien, pero el problema es mucho más grave que eso, mucho más. Entonces, me parece que no podemos, los que sabemos tal vez por dónde va la cosa, o no sabemos por dónde va la cosa, perdón, que conocemos la amplitud del problema, no Ujú. podemos dejar que la gente solamente se quede con eso, porque estamos tapando el Totalmente, boco absolutamente, porque no totalmente. es el consumo o no consumo plástico. Sí, es parte del problema, pero no es la solución. No es la Ujú. solución. La red es muchísimo más compleja. Y muchas películas del último festival que ustedes organizaron fueron por este lado, donde Ujú. se mostraba, se desenmarañaban redes de multinacionales, de gobiernos, de mafias detrás del problema. Y capaz que la gente afectada por eso, sí, consumía plástico, ¿viste? Sí, 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 totalmente. Sí, No eso sé, es muy... Sí, sí, se entiende, se entiende. Eh, Flavio, para seguir un poquito lo que quería consultar la gente, eh, ¿cuáles son bueno, eso de los lugares ya hablamos, ¿no? Que son energéticamente más dañados, digamos, de Chubut, para las especies, digamos, preguntaban. Y mira, sí, sí, decime. no, en el caso de los pingüinos en particular, es como te decía, la población de pingüinos de toda la Patagonia se distribuye, ponele, de la parte norte de Península Valdés hasta Tierra del Fuego. Ahí básicamente vos tenés dividido todo este grupo de reproducción, ¿sí? En dos stocks muy grandes. El norte, que va desde, a ver, desde Comodoro Rivadavia, digamos, desde el Golfo San Jorge, desde el norte del Golfo San Jorge, hacia arriba, hacia el norte, y los que están desde Puerto Deseado para abajo. El stock del norte se alimenta principalmente de anchoita, ¿sí? Y el stock del sur se alimenta principalmente de sardina. ¿Qué pasa?
los dos recursos, tanto la anchovita como la sardina, fluctúan en forma natural o inducidas por cambios producidos por el hombre, fluctúan o hacia el norte o hacia el sur. Entonces, las colonias reproductivas, de pingüinos que se encuentran en el centro de esas dos distribuciones son las que están más afectadas porque se le corren de los dos lados, digamos, cuando hay un corrimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Enfrentan el problema ambiental, pero lo enfrentan, como les decía, haciendo un gasto energético impresionante, empiezan a comer lo que hay, que no tiene el mismo rendimiento energético que la anchovita o la sardina, y esas son las colonias que están haciendo el máximo de esfuerzo que pueden para, digamos, criar exitosamente a sus pichones todos los años. Entonces, bajo nuestro punto de vista, Claro. ahí hay un problema importante que sabemos que son colonias que ante cualquier variación del ambiente lo van a sentir más rápidamente. Lo van a Las sentir. otras se pueden acoplar todavía. Sí, sí, ok. Bueno, acá hay preguntas de la gente. Sí. Eh, Yo no las veo. dicen, sí. En YouTube, por ejemplo, ¿qué recomienda Flavio de todos los trabajos audiovisuales? De todos los trabajos audiovisuales, no sé a qué tipo de trabajo audiovisual particular, sobre qué temática, pero a mí me parece que hay cosas absolutamente recomendables hechas por productoras argentinas que se pueden explorar. Y para eso recomiendo fuertemente que exploren toda la producción que hizo en su momento la productora de CONICET, que es CONICET Documental, hizo realmente trabajos muy, muy buenos, rescatando también aspectos de la investigación que a veces son muy, muy poco conocidos, y realmente con un grupo de gente joven impresionante desde lo profesional y lo humano. Así que tienen una página, ahí está todo en YouTube, pero también hay una página que es la página de CONICET Documental, donde se puede acceder a todo el material. Buenísimo. Nos queda poquito tiempo, pero quiero irme con algo también que nos gusta para indagar un poquito en los sueños con la gente que hablamos. Principalmente, si Flavio Quintana tuviese que hacer su película, su cortometraje, ¿qué haría? ¿Qué le gustaría hacer? Hoy nada relacionado con ciencia, creo. Sí, ¿sabés que me gustaría que me traigan un guión y que me digan, tenés que hacer esto? Una prueba difícil. Poder cumplirlo. Sí, creo que me gustaría mucho hacer cosas que no tienen relación con la ciencia. De hecho, en el grupo de teatro con el que habitualmente trabajamos, ellos, digamos, el grupo se apoya en mí porque estuvo bueno lo de la obra del científico, y dice, hagamos algo así, pero ahora y yo a la directora, deme un guión que quiero aprender y listo. Quiero trabajar en otra cosa. La verdad es que sí, no haría nada relacionado ni con mi vida, ni con la ciencia. Algo que me gustaría hacer es, que estamos hablando hace tiempo, es algo relacionado por ejemplo, alguna adaptación de Frankenstein. ¿Qué querés que te diga? Mirá. Porque el mensaje que hay, y para los que lo leyeron hace mucho, le diría, vuelvan a leer Frankenstein. Y para los que no lo leyeron, no crean que Frankenstein es el mensaje que se ve en las películas. Claro. O sea, el libro de Mary Shelley es impresionante, y tiene que ver con la existencia, la dominancia, o sea, un montón de cosas que valen la pena rescatar. Así que, nada. Bueno, en un momento también había un proyecto con Segundo Cerrato que era Las aventuras del Doctor Q, que era muy, muy divertido. Ahí la están pidiendo, che. Pero bueno, es un poco más de lo mismo, ¿viste? Así que, bueno, no tengo idea claramente. Lo que sí creo es que me gustaría hacer algo que no tuviera nada que ver ni conmigo, ni con la ciencia en particular. Flavio, una pregunta más personal, pero por una cuestión de que me interesa los diferentes análisis sobre todo esto de la pandemia en lo que se llama la nueva normalidad.
¿cómo ves vos la nueva normalidad en relación al ambiente? Es complicado, pero sabés que yo tengo muchas dudas al respecto. Y el otro día leí un artículo que también lo recomiendo, de Amador Sabater, está en Lobo Suelto, busquen la página por ahí, Ujú. que en realidad estamos todos raros porque no sabemos ni siquiera si esa nueva normalidad existe. Es, es raro, es muy raro. Yo, con respecto al ambiente, la verdad es que sinceramente tengo pocas esperanzas. Así, digamos, pasemos a una nueva normalidad. Creo que hasta tanto no seamos capaces de hacer colectivo el problema de la dominación, del neoliberalismo terrible, no vamos a poder solucionar problemas ambientales serios. Por más que los científicos sigamos juntándonos, haciendo millones de congresos o acuerdos internacionales, es muy complicado. Tiene que haber un pueblo y un gobierno comprometido con eso. Y me parece que esto puede asustarnos un poco, pero si no está eso, es complicado. Y este artículo que les decía también me hizo ver esto de que la política como, digamos, reclamo de sectores y necesidades concretas solamente, ha demostrado fracasar en lo que es el medio ambiente. Por lo tanto, tiene que ir, pero colectivamente, atada a temas existenciales, a la resolución de problemas de la vida, de la existencia del individuo. Pero ese pensamiento no puede ser solamente individual, tiene que ser también colectivo. Y ahí hay un gran desafío. La verdad es que no sé qué decirte, porque hay un gran Pues, desafío. no, está muy bien. Pues sabes que te escuchaba y pensaba, nada, una gran verdad, ¿no? Esto de a veces involucrarnos en el cuidado de especies, en el cuidado de cosas quizás utilizadas como íconos, como el pingüino, como el oso panda, como, eh, y, y que estuve viendo, que me preguntaron amigos en la semana, cosas puntuales como ¿dónde tiro mi impresora? Que es entiendo que es un residuo electrónico, ¿dónde lo puedo llevar acá? Preguntas así que digo, wow, ¿por qué no tener esas respuestas a mano, no? Digo, como vos decís, son cosas del día a día, cosas que deberíamos poder maniobrar. ¿Dónde aprendo, dónde entro y aprendo a hacer una compostera? ¿Dónde, Claro, claro. cómo sé qué plástico se puede reciclar y qué no, cuál no? Cosas que son cotidianas, que me parece que hago un mea culpa también, ¿no? De parte del festival y de parte de lo que yo laburo en ambiente, estamos cerrando con cierta comunicación también que estamos llegando, ¿no? Que tratamos de llevar a ciertos lugares. Eh, Yo creo pensaba, que sí. No, no, yo creo que sí. Y eso que vos mencionaste, igual queda abierto el tema, da para discutir, para invitar incluso otras opiniones al respecto. Pero lo que vos mencionabas de la conservación de especies emblemáticas y demás, yo lo defino hoy con una sola palabra, y es conservación neoliberal. O sea, es focalizar sobre algo que nos distrae la atención de lo importante. O sea, lo importante tiene una complejidad mucho mayor. Entonces, todos vamos a adoptar un pingüinito de peluche, todos vamos a adoptar un osito panda, pero no pasa nada. Es más, seguimos siendo víctimas del mercado con eso, de alguna u otra manera. O sea, pero es difícil esto, es un sí, tema sí, muy, muy interesante. sí, sí, sí. Pero ¿sabés lo que es muy importante, Joel? Hay gente que labura haciendo investigación en estos temas. Entonces, esa gente es, bajo mi punto de vista, la que tiene que dar opinión también y ser consultada. Porque el mercado llegó hace muchos años al ambiente de la conservación. Y hay marketing en la ciencia y hay marketing en la conservación. No hay ciencia, o sea, a ver, no hay ciencia, perdón, hay me van a matar, es complicado, no lo voy a decir. Hay mucha ciencia que no es honesta. Hay mucha ciencia que está al servicio del episteme de una época. Hay mucha ciencia que está al servicio del poder. Hasta a Totalmente. veces el científico como individuo inconscientemente hace eso, te diría. Otras no, Ujú. lo cual es peor. Pero muchas veces inconscientemente.
Hoy la figura de la ciencia está magnificada por esta pandemia. Yo aplaudo. Y sabes, hoy digo, lo que digo es, está bueno que, por un lado que, a ver, porque yo podría decir esto sin haber logrado nada en la ciencia, pero poco a poco con el trabajo llegué a ser investigador superior de CONICET. Y sigo trabajando en la ciencia porque me gusta. Pero lo planteo de todas maneras, lo digo siendo científico, porque es la experiencia que a mí me deja todo esto. Entonces, tengamos cuidado. El científico no puede permanecer inocente a estas cosas, porque es cómplice finalmente de lo que el sistema, por llamarlo de alguna manera, manipula. Sí, totalmente. Me hiciste acordar hace unos días, le habían liberado una película de Carrasco La de donde él hablaba. Sí, absolutamente. totalmente. Sí, sí, sí. El Absolutamente. mensaje es. Te hago una cosa, el otro día hablando con un periodista amigo, muy amigo de acá, Diego Pérez, de Puerto Madryn, seguramente lo conoces. O sea, no puede ser que el CONICET hoy todavía no haya reivindicado la figura de Carrasco. Totalmente. Es alucinante. Sí, sí, sí. Y ya se ha tenido que enterar porque se liberó la película excelente, Sí, por sí, otra sí, sí. documental Sí, sí. de Carrasco. Es Sí, sí. complejo. Yo Bien, discutí hace unos días también, hice una especie tuvimos una conversación con alguien también y fue mi gran crítica, ¿no? También eso, de cómo lo dejaron solo, ¿no? ¿Cómo los dejamos solo a Carrasco? no, lo dejamos solo. Sí, 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 totalmente. ¿Sabés qué? Yo cuando veía la película, perdóname, me voy al carajo. No, 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 por favor. No, porque hay un tiempo. Cuando yo vi la película, me pregunté permanentemente, ¿dónde estaba yo en ese momento como investigador? Era un tarado. O sea, era una víctima más de todo eso. Porque yo no lo vi en ese momento, yo lo vi mucho después. Y este tipo, aparte, Carrasco fue presidente de CONICET. Sí. Y eso era un tipo con toda la espalda, un experto en el tema, cumpliendo con todo lo que el sistema académico te requiere, publicaciones, reconocimientos, publicaciones a nivel científico, digamos, en revistas internacionales, con referato, con buen índice de impacto, todo lo que el sistema nos permite. Ahora, no era, a ver, un tipo que se despertó una mañana y enloqueció. Era un tipo con todos los antecedentes del sistema que el sistema académico requiere, pero molestó, y molestó Sí, sí. seriamente. ¿Y sabes por qué también molestó? Porque empezó a trabajar en ciencia de una manera diferente a la que el sistema lo requiere. ¿Qué fue? Ahí, a veces, ahora me acuerdo de otra cosa. Hoy escuchaba una charla TED vieja de un amigo mío con el que estamos trabajando en un tema muy interesante que es cómo, es muy interesante, que escucha de este tarado, mirá lo que estudia. ¿Qué mecanismo tienen los pingüinos? ¿Cómo se orientan para encontrar su nido cuando regresan del mar en tierra? Vi una charla TED de casualidad que él dio en el año 2011. Esta persona es científico, pero se dedicó a trabajar te va a interesar esto, en la producción, en producciones cinematográficas grandes, tanto nacionales como internacionales, con todo lo que es no quiero usar la palabra entrenamiento, pero es la que me viene, cómo hacer que los animales en las películas hagan determinadas cosas. Pero lo hizo, tiene una empresa montada de eso, vive de eso, Claro. lo hizo de manera metiendo la sintonía científica en eso. Y él en su charla TED en Buenos Aires, en el año 2011, fin de 2011, mostraba eso, cómo existe una forma de pensamiento científico y de hacer ciencia que es diferente a la que está impuesta por el sistema académico y que tiene mucho valor también. Y ojo que te lo digo yo, que estoy recontrametido en el sistema. Sí, sí, Acabo sí. de tener un instituto hace unos pocos meses, por ejemplo. A ver, y soy jurado y soy evaluador y cumplo con todo. Y realmente si cuando no se cumple con lo que se pide, me enojo. Pero tenemos que ver digamos que la ciencia va por un montón de otros lados y hoy creo que en la Argentina tenemos que revisar lo que es hacer ciencia. Estamos bajo el mismo paradigma de hace 50 años. Sí, sí. Capaz que está bien, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero revisémoslo. Sí, bueno, no nos queda tiempo, pero nada, agradecerte de corazón por donarnos tu espacio, tu tiempo. Obviamente da para charlar un montonazo, la gente seguro que se quedó con preguntas y todo. Y por último, estos 30 segundos, decir también que
Hay un lito ahí de esperanza, veo yo en el CENPAT, en este acercamiento que hizo estos últimos años con la gente, con el CENPAT abierto, con estas nuevas formas de que el pueblo pueda entrar, digamos, a conocer el mundo científico. Así que bueno, abrazar eso que está pasando y bueno, obviamente, Bienvenido. sí, que sea bienvenido. Y bueno, y por favor te pedimos que, aunque sabemos que la película no hay referente a lo ambiental, bueno, que la estrenes en el PEP, ¿sí? Bueno, Flavio, te quiero mucho, te mando un abrazo enorme Dale, a muchas toda tu gracias. familia y bueno, Dale, hasta la próxima. buenísimo, Gracias, hasta la próxima. enorme, Chao, ídolo, chao. abrazo. Dale.